¿Alguna vez te has dado cuenta de que ya no lloras por aquello que te destrozó el corazón hace años, pero nunca supiste exactamente cuándo dejó de doler? Hay heridas del alma tan profundas y tan íntimas que jamás las compartimos con nadie, ni siquiera con nuestro confesor, ni siquiera con las personas que más amamos, porque el simple hecho de ponerlas en palabras nos parece demasiado doloroso o demasiado vergonzoso, y sin embargo, Dios, en su infinita misericordia y sabiduría, tiene formas misteriosas de sanar esas heridas secretas sin que siquiera nos demos cuenta del proceso de curación que está ocurriendo en lo más profundo de nuestro ser. Santa Teresa de Ávila conoció este proceso de sanación silenciosa porque ella misma cargó durante años heridas que no podía nombrar, dolores que escondió incluso de sus hermanas carmelitas más cercanas. Y fue solo cuando miró hacia atrás en su camino espiritual que comprendió que Dios había estado sanando su alma gota a gota, día a día, sin pedirle permiso, simplemente porque el amor divino no espera nuestra autorización para actuar cuando ve a sus hijos sufriendo en silencio. Lo que estás a punto de descubrir en este mensaje no son señales visibles ni manifestaciones dramáticas, sino indicios sutiles, cambios casi imperceptibles en tu forma de ser, de sentir, de relacionarte con el mundo y con Dios, que revelan que tu alma finalmente se está liberando de aquella carga pesada que creías que cargarías hasta la tumba. Soy Rosa María, del canal Senderos de Santa Teresa, donde cada día desvelamos las enseñanzas profundas de la doctora de la Iglesia para ayudarte a reconocer la acción de Dios en tu vida, incluso cuando todo parece oscuro, para enseñarte a leer los signos de su amor misericordioso, incluso en medio del dolor más terrible, y para acompañarte en este camino espiritual donde nunca, jamás, caminas solo, porque aquí formamos una familia que se sostiene mutuamente en la oración y en la fe compartida. Aquí no encontrarás psicología barata ni autoayuda superficial, sino la sabiduría de los santos que conocieron el sufrimiento humano más profundo y que aprendieron directamente de Dios cómo transformar ese sufrimiento en gracia, en santidad que purifica y eleva el alma hacia alturas que jamás alcanzaría sin haber pasado por el fuego del dolor redentor. Si estas palabras tocaron tu corazón, suscríbete ahora mismo a este canal, porque cada video que publicamos es una luz más en tu camino de sanación interior. Escribe en los comentarios tu nombre y ciudad para incluirte en nuestras oraciones matutinas, donde intercedemos específicamente por cada miembro de esta familia espiritual que lleva cargas invisibles. Y comparte este mensaje con esa persona que sabes que está sufriendo en silencio, pero que no sabe cómo pedir ayuda, ni cómo reconocer que Dios ya está actuando en su vida de formas que sus ojos todavía no pueden ver. La primera señal secreta de que tu alma sanó de aquella herida que jamás confesaste es que comienzas a experimentar una paz inexplicable precisamente en las situaciones o momentos que antes te desencadenaban tormentas emocionales devastadoras. Déjame explicarte esto con mayor profundidad, porque es un fenómeno espiritual que Santa Teresa describe magistralmente en el Castillo Interior cuando habla de las moradas del alma Nei, heridas tan profundas que crean en nosotros lo que ella llama puntos sensibles, donde el más mínimo rose externo provoca un dolor desproporcionado que nos hace reaccionar con ira, con llanto incontrolable, con ansiedad paralizante o con un deseo desesperado de huir de esa situación que nos recuerda, aunque sea remotamente, aquella experiencia dolorosa que nunca procesamos adecuadamente. Pueden ser fechas específicas del calendario que te llenan de melancolía sin que nadie más entienda por qué. Pueden ser lugares que evitas visitar porque inconscientemente sabes que te traerán recuerdos que preferirías mantener enterrados. Pueden ser conversaciones sobre ciertos temas que te hacen cerrar el corazón y cambiar de asunto abruptamente. Pueden ser personas que te recuerdan a alguien que te hirió profundamente y ante quienes levantas muros invisibles sin siquiera darte cuenta de que lo estás haciendo. Santa Teresa experimentó esto personalmente durante años, después de la muerte de su madre cuando era apenas una adolescente. Cualquier manifestación de amor maternal de otras mujeres, mayo res, la hacía retroceder emocionalmente, porque tocaba esa herida primordial de abandono que ella nunca había sanado completamente. Pero hay un momento de gracia, un punto de inflexión que solo Dios conoce y que solo Él puede orquestar, en el que súbitamente te das cuenta de que aquello que antes te destruía emocionalmente
ahora ya no tiene el mismo poder sobre ti. No es que hayas olvidado lo que pasó, no es que hayas reprimido el dolor más profundamente, sino que genuinamente ya no te afecta de la misma manera devastadora que te afectaba antes. Es como si Dios hubiera aplicado un bálsamo invisible sobre esa herida abierta y sangrante. Y aunque la cicatriz permanece como testimonio de lo que viviste, el dolor agudo ya no está presente cuando tocas ese lugar de tu historia personal. Esta paz inexplicable no es producto de tu esfuerzo consciente ni de terapias psicológicas que hayas seguido, aunque Dios puede usar esos medios humanos como instrumentos de su gracia. Es más bien un regalo gratuito del cielo que llega cuando tu alma finalmente está lista para recibirlo, cuando has atravesado suficiente oscuridad como para apreciar la luz, cuando has llorado suficientes lágrimas como para que Dios pueda finalmente secar tus ojos con su manto de misericordia. Te das cuenta de esta sanación cuando un día, sin planearlo ni esperarlo, te encuentras en una situación que antes te hubiera destruido emocionalmente y descubres con asombro que tu corazón permanece en calma, que tu respiración está tranquila, que tus pensamientos no se disparan hacia el pasado doloroso, sino que permanecen anclados en el presente sereno. Es como despertar después de una larga pesadilla y darte cuenta de que, finalmente, después de años de noches inquietas, puedes dormir en paz sin que los fantasmas del pasado vengan a atormentarte en tus sueños. Santa Teresa describe esta experiencia con palabras bellísimas en sus escritos, cuando dice que el alma que ha sido sanada por Dios experimenta una quietud tan profunda que parece que el mismo cielo ha descendido a habitar en el corazón, y que esta quietud no es pasividad ni resignación derrotada, sino una fortaleza serena que nace de saber con certeza absoluta que Dios es más grande que cualquier herida humana, que su amor es más poderoso que cualquier dolor que hayas experimentado y que Él tiene el poder de restaurar lo que parecía completamente destruido más allá de toda posibilidad de reparación. María Guadalupe, de Puebla, México, nos escribió hace algunos meses con un testimonio que ejemplifica perfectamente esta primera señal. Durante 15 años completos, ella no pudo escuchar canciones románticas sin llorar desconsoladamente porque le recordaban una traición amorosa tan devastadora que casi la lleva al suicidio en su juventud. Una herida tan profunda que jamás pudo confesar completamente ni siquiera a su esposo actual porque la vergüenza era demasiado grande. Pero un día, mientras conducía su auto y la radio puso una de esas canciones que antes la destruían emocionalmente, se dio cuenta con asombro de que estaba cantando tranquilamente, sin lágrimas, sin dolor punzante en el pecho, sin esa sensación de ahogo que siempre la acompañaba cuando se enfrentaba a esos recuerdos dolorosos. Fue entonces cuando entendió que Dios, en su silencio aparente, había estado trabajando todo ese tiempo en las profundidades de su alma, sanando lo que ella creía que jamás sanaría, restaurando lo que parecía irremediablemente roto. La segunda señal secreta de que tu alma sanó es que empiezas a poder hablar de aquello que te hirió sin que tu voz tiemble, sin que las lágrimas broten automáticamente, sin que tu corazón se acelere con ansiedad anticipatoria. Esta es una señal extraordinariamente poderosa porque demuestra que has alcanzado lo que Santa Teresa llama libertad interior. Ese estado de gracia en el que los acontecimientos pasados ya no ejercen dominio tiránico sobre tu presente ni sobre tu futuro, en el que puedes mirar hacia atrás sin quedarte paralizado por el dolor, en el que puedes recordar sin revivir el trauma original con la misma intensidad devastadora que tenía cuando ocurrió por primera vez. Durante años, quizás durante décadas enteras, ese tema específico era absolutamente prohibido en tu vocabulario. Construiste murallas alrededor de esa experiencia para que nadie pudiera acercarse a ella, para que ni siquiera tú mismo tuvieras que enfrentarla directamente. Y cuando alguien inocentemente mencionaba algo relacionado con ese dolor, tu reacción inmediata era cerrar la conversación, cambiar de tema, retirarte físicamente o emocionalmente de esa situación, porque simplemente no tenías las fuerzas necesarias para sostener esa conversación sin desmoronarte completamente. Santa Teresa experimentó esto vívidamente después de su conversión profunda. Durante años no pudo hablar de su periodo de tibieza espiritual sin sentir una vergüenza aplastante que la hacía callar inmediatamente. Pero llegó un momento de gracia en el que pudo finalmente escribir sobre esos años perdidos en su autobiografía con honestidad brutal
pero sin autoflagelación emocional, reconociendo sus errores, pero también reconociendo la misericordia infinita de Dios, que nunca la abandonó, incluso cuando ella lo había abandonado a Elan. Cuando llegas a este punto de sanación profunda, descubres que puedes nombrar lo innombrable, que puedes poner palabras a aquello que durante tanto tiempo permaneció encerrado en el silencio doloroso de tu corazón, que puedes compartir tu historia no para revivir el dolor, sino para dar testimonio de la fidelidad de Dios que sana, incluso las heridas más profundas que nadie más conoce. Tu voz ya no tiembla cuando hablas de eso, tus manos ya no sudan con ansiedad, tu corazón ya no se contrae con ese dolor familiar que antes te acompañaba cada vez que tenías que hacer referencia, aunque fuera indirecta, a aquella experiencia traumática. Es importante entender que esta capacidad de hablar sobre tu dolor sin ser destruido por él no significa que te has vuelto insensible o que has perdido tu humanidad. Al contrario, significa que has integrado ese dolor en tu historia personal de una manera saludable y redentora, que ya no lo ves como algo que te define completamente, sino como algo que atravesaste con la ayuda de Dios, y que ahora forma parte de tu testimonio de fe, de esperanza y de resiliencia espiritual. José Luis, de Guadalajara, también en México, compartió un testimonio conmovedor sobre esta segunda señal. Él había sufrido abuso físico severo por parte de su padre alcohólico durante toda su infancia. Una experiencia tan traumática que jamás, en 40 años de vida adulta, pudo hablar de ello sin que su cuerpo entero temblara de ira contenida y sin que las lágrimas brotaran incontrolablemente de sus ojos. Incluso en el confesionario apenas podía susurrar una referencia velada a problemas familiares sin poder entrar en detalles específicos, porque el simple acto de poner palabras a estas experiencias lo hacía sentir como si estuviera reviviendo cada golpe, cada humillación, cada noche de terror, esperando escuchar los pasos tambaleantes de su padre subiendo las escaleras. Pero después de años de oración del rosario diario y de colocar esa herida silenciosa en las manos de la Virgen María, sin siquiera poder articular completamente de qué se trataba, un día se encontró conversando con su hijo adolescente sobre la importancia del perdón, y para su propio asombro, se escuchó a sí mismo contando su historia de infancia con una serenidad que jamás hubiera creído posible. Las palabras fluían con claridad, sin temblor en la voz, sin lágrimas amargas, sin esa ira que antes lo consumía cada vez que estos recuerdos surgían en su mente. Fue en ese momento preciso cuando comprendió que Dios había hecho en su alma algo que ninguna terapia humana había logrado. Había transformado su herida abierta y sangrante en una cicatriz que, aunque visible, ya no dolía al tacto. Ahora José Luis puede hablar libremente sobre su infancia difícil. Puede usar su testimonio para ayudar a otros hombres que cargan heridas similares. Puede ser vulnerable sobre su dolor pasado sin ser destruido por él, porque finalmente entendió que Dios no desperdicia ningún sufrimiento humano, sino que tiene la capacidad sobrenatural de transformar incluso las experiencias más traumáticas en instrumentos de sanación para otros. Carmen, de Sevilla, España, vivió algo similar, pero desde una perspectiva diferente. Ella había perdido un bebé en circunstancias trágicas que incluían decisiones médicas cuestionables, y la culpa que sentía era tan abrumadora que durante 15 años no pudo pronunciar el nombre de ese hijo fallecido sin desmoronarse completamente en llanto histérico. En su mente atormentada, hablar de ese bebé era revivir cada segundo de aquella pesadilla hospitalaria. Era enfrentar nuevamente todas las preguntas sin respuestas sobre si algo diferente podría haberse hecho para salvarlo. Era cargar nuevamente con el peso aplastante de una culpa que la teología le decía que no debía sentir, pero que su corazón de madre no podía soltar. Pero lentamente, tan lentamente que ella ni siquiera se daba cuenta del proceso, Dios fue trabajando en las profundidades de su alma a través de la oración silenciosa después de comulgar, a través de pequeños momentos de gracia en la adoración eucarística, a través de sueños consoladores, donde sentía la presencia de ese hijo en el cielo, intercediendo por ella. Llegó el día en que, durante una conversación con otra madre que acababa de perder un bebé, Carmen se escuchó a sí misma compartiendo su historia completa por primera vez, con todos los detalles dolorosos que antes eran innombrables, pero con una voz firme y serena que ella misma no reconocía como propia.
La tercera señal secreta de que tu alma sanó es que comienzas a sentir compasión genuina hacia la persona que te hirió o hacia ti mismo si fuiste tú quien causó el daño, sin forzar ese sentimiento ni fingirlo por obligación religiosa. Esta es quizás la señal más sorprendente y más contraintuitiva de todas, porque va completamente en contra de nuestra naturaleza humana que busca justicia, que quiere ver castigado al culpable, que desea que quien nos lastimó sufra al menos una fracción del dolor que nos causó. Durante años, tal vez durante décadas enteras, cuando pensabas en esa persona que te hirió tan profundamente, tu corazón se llenaba de emociones oscuras, ira que hervía en tu pecho, deseo de venganza que te avergonzaba, pero que no podías evitar sentir, amargura que envenenaba tus pensamientos incluso cuando intentabas rezar por esa persona siguiendo el mandato evangélico de amar a tus enemigos. O si la herida fue autocausada, si fuiste tú quien cometió errores devastadores que arruinaron tu vida o la de otros, te encontrabas atrapado en un ciclo interminable de autodesprecio, de autoflagelación emocional que no permitía que la misericordia de Dios penetrara las murallas, de culpa que habías construido alrededor de tu corazón. Santa Teresa de Ávila enseña en sus escritos místicos que la verdadera sanación interior solo se completa cuando el alma alcanza lo que ella llama libertad perfecta del espíritu, ese estado de gracia sobrenatural donde ya no estás encadenado emocionalmente a quien te hirió, donde puedes mirar a esa persona o a ti mismo con los ojos misericordiosos de Cristo, que ve más allá de las acciones externas y penetra hasta las heridas interiores que causan que las personas lastimen a otros. Ella misma tuvo que recorrer este camino doloroso cuando algunos de sus confesores y superiores religiosos la trataron con dureza innecesaria, cuando la acusaron falsamente de estar poseída por el demonio debido a sus experiencias místicas, cuando pusieron obstáculos burocráticos casi insuperables a su obra de reforma del Carmelo. Durante un tiempo, Teresa sintió la tentación humana natural de guardar resentimiento contra esos hombres que no la comprendían y que hacían su vida tan difícil. Pero gradualmente Dios le concedió la gracia extraordinaria de ver a esos mismos hombres como almas heridas que actuaban desde su propio miedo, desde su propia ignorancia, desde sus propias limitaciones espirituales. Cuando esta sanación profunda finalmente ocurre en tu alma, te sorprendes a ti mismo descubriendo que puedes pensar en la persona que te hirió sin que tu corazón se llene automáticamente de veneno emocional, que puedes incluso rezar por ella con sinceridad genuina pidiendo a Dios que la bendiga y la sane de sus propias heridas interiores que la llevaron a lastimarte, que puedes desearle bien sin que eso signifique que estás minimizando o justificando lo que te hizo. No es que de repente te vuelvas mejor amigo de quien te traicionó, no es que debas buscar activamente una reconciliación que podría no ser saludable ni posible, sino que internamente has alcanzado un estado de paz donde esa persona ya no ocupa espacio emocional en tu corazón, donde su recuerdo ya no te roba la alegría del presente, donde has soltado finalmente la necesidad de que reconozca su error o de que te pida perdón para que tú puedas seguir adelante con tu vida. Esta libertad interior es un regalo puro de la gracia divina, porque va más allá de las capacidades naturales del corazón humano herido. Es una señal inconfundible de que Dios ha hecho en ti algo sobrenatural, que ha transformado tu corazón de piedra en un corazón de carne capaz de amar incluso cuando el amor parece imposible. Rosa María, de Buenos Aires, Argentina, experimentó esta transformación de una manera que ella misma describe como milagrosa. Su ex esposo la había abandonado después de 25 años de matrimonio por una mujer mucho más joven, dejándola no solo con el corazón destrozado, sino también en una situación económica precaria que la obligó a vender su casa y a empezar de cero cuando ya estaba cerca de los 60 años. Durante los primeros años después del divorcio, Rosa María confesó que cada vez que veía una foto de su ex esposo o escuchaba su nombre mencionado por sus hijos adultos, sentía una mezcla tóxica de ira, dolor y deseo de que él sufriera al menos una fracción de lo que ella había sufrido por su traición. Rezaba mecánicamente por él cuando el sacerdote en misa pedía oraciones por todos los pecadores, pero su corazón no estaba realmente en esas oraciones. Eran palabras vacías pronunciadas por obligación religiosa, pero sin convicción genuina.
Sign Embargo. Algo comenzó a cambiar lentamente cuando Rosa María se entregó completamente a la devoción del rosario diario y empezó a ofrendar cada misterio doloroso, específicamente por la conversión de su ex esposo. No porque ella lo deseara sinceramente al principio, sino simplemente porque decidió obedecer ciegamente el mandato de Jesús de orar por quienes nos han hecho mal. Mes tras mes, año tras año, siguió ofreciendo esos rosarios sin sentir ningún cambio en su corazón, pensando que estaba cumpliendo con su deber cristiano, pero sin esperar realmente que algo cambiara en su interior. Pero llegó un día extraordinario, varios años después de iniciar esta práctica disciplinada de oración, cuando Rosa María recibió la noticia de que su ex esposo había sido diagnosticado con una enfermedad grave y, para su propio asombro absoluto, descubrió que su primera reacción no fue satisfacción vengativa ni indiferencia fría, sino una compasión genuina que brotó espontáneamente de lo más profundo de su ser. Se encontró a sí misma llorando por él, no por ella misma ni por lo que habían perdido juntos, sino genuinamente por su sufrimiento presente, y se dio cuenta en ese momento de revelación que Dios había hecho en su corazón algo que ella jamás hubiera creído posible. La había liberado completamente del resentimiento que la había mantenido prisionera durante años, había transformado su ira justificada en misericordia inmerecida, había sanado esa herida profunda de traición de una manera tan completa que ahora podía amar a su enemigo con el mismo amor sobrenatural con el que Cristo amó a quienes lo crucificaron. Luz Marina, de Bogotá, Colombia, vivió una transformación similar, pero desde el lado opuesto de la ecuación del dolor. Ella había cometido errores graves en su juventud que resultaron en consecuencias devastadoras para su familia, decisiones egoístas que lastimaron profundamente a personas inocentes que confiaban en ella. Y aunque había confesado esos pecados formalmente y había recibido la absolución sacramental, su corazón simplemente no podía aceptar el perdón de Dios. Cada vez que miraba en el espejo, veía a una persona indigna de amor. Cada vez que recibía la comunión, sentía que estaba profanando el sacramento, porque en su mente distorsionada, ella no merecía acercarse a Jesús después de lo que había hecho. Cada vez que alguien la trataba con amabilidad, ella se preguntaba qué pensarían de ella si supieran la verdad completa sobre su pasado. Esta autocondena implacable la mantenía atrapada en un ciclo enfermizo de culpa que no permitía que la gracia sanadora de Dios penetrara las capas de otudio que había construido alrededor de su alma. Pero lentamente, a través de la dirección espiritual paciente de un sacerdote sabio que la ayudó a entender que su incapacidad de perdonarse a sí misma era en realidad una forma de orgullo espiritual que ponía su juicio sobre sus propias acciones por encima del juicio misericordioso de Dios, Luz Marina comenzó a vislumbrar la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, Dios realmente había borrado sus pecados como Él prometió en su palabra. El punto de inflexión llegó un día durante la adoración eucarística, cuando, mientras contemplaba el Santísimo Sacramento con lágrimas de arrepentimiento que ya eran familiares y cómodas en su rutina de autoflagelación, sintió con claridad sobrenatural una voz interior que le decía: hija, yo ya te perdoné hace mucho tiempo. Ahora te toca a ti perdonarte y permitirme que te use para sanar a otros con las lecciones que aprendiste de tus errores. La cuarta señal secreta de que tu alma sanó es que empiezas a ver propósito redentor en el sufrimiento que atravesaste. No en el sentido de que Dios causó ese dolor deliberadamente para enseñarte una lección, sino en el sentido de que Él tiene el poder sobrenatural de extraer bien incluso del mal más horrible que experimentaste. Esta es una señal extraordinariamente importante porque marca la transición desde una postura de víctima permanente hacia una postura de superviviente, que ha sido transformado por la gracia desde una mentalidad de ¿por qué me pasó esto a mí?, hacia una comprensión más profunda de ¿para qué puedo usar esta experiencia ahora que la he sobrevivido con la ayuda de Dios? Santa Teresa de Ávila desarrolló esta comprensión teológica profunda a través de sus propias experiencias de sufrimiento intenso, las enfermedades debilitantes que la mantuvieron postrada en cama durante años, las incomprensiones dolorosas de sus superiores religiosos, las persecuciones de la Inquisición que cuestionaba la ortodoxia de sus experiencias místicas, las dificultades económicas y logísticas casi insuperables para fundar sus conventos reformados. En sus momentos de mayor oscuridad,
Teresa se preguntaba como cualquier ser humano normal por qué Dios permitía que ella sufriera tanto, cuando lo único que quería era servirle con toda su alma. Pero con el paso del tiempo y la maduración espiritual, llegó a comprender algo revolucionario que compartiría después con sus hijas espirituales. Dios no causa nuestro sufrimiento, pero definitivamente lo usa para purificarnos, para fortalecernos, para prepararnos para misiones más grandes que jamás podríamos cumplir si no hubiéramos pasado primero por el fuego refinador del dolor redentor. Cuando llegas a este nivel de sanación profunda donde puedes finalmente ver propósito en tu sufrimiento pasado, no significa que estés contento de que eso te haya pasado ni que lo recomendarías a otros como experiencia edificante. Significa simplemente que has alcanzado suficiente distancia temporal y suficiente madurez espiritual para reconocer que esa experiencia terrible, que en su momento parecía completamente destructiva y sin sentido, en realidad te dio algo valioso que no habrías podido obtener de ninguna otra manera. Te dio compasión más profunda hacia otros que sufren, porque ahora entiendes visceralmente lo que es caminar por el valle de sombra de muerte. Te dio fortaleza interior que no sabías que poseías hasta que las circunstancias te obligaron a descubrirla. Te dio una fe más madura que ha sido probada en el fuego y que salió del otro lado más fuerte en lugar de destruida. Te dio humildad genuina que nace de reconocer tu fragilidad y tu necesidad absoluta de Dios en cada momento de tu existencia. Esperanza, de Miami, Estados Unidos, experimentó esta cuarta señal de una manera que transformó completamente el significado de su sufrimiento pasado. Ella había migrado ilegalmente de Honduras, huyendo de la violencia doméstica extrema. Había atravesado el infierno de la travesía migratoria, donde presenció horrores que jamás podría borrar, completamente de su memoria. Y durante años vivió en Estados Unidos con el miedo constante de ser deportada de vuelta al país donde su vida estaría en peligro inmediato. Esa experiencia traumática la dejó con ansiedad crónica severa, pesadillas recurrentes, desconfianza profunda hacia las autoridades y una sensación permanente de no pertenecer realmente a ningún lugar porque ya no podía regresar a su tierra natal, pero tampoco se sentía completamente bienvenida en su país adoptivo. Durante más de una década, Esperanza vio esa experiencia únicamente como una tragedia sin redención, como algo que había destruido irremediablemente su capacidad de vivir en paz, como una herida que jamás sanaría porque las circunstancias que la causaron eran demasiado extremas y demasiado injustas. Pero algo comenzó a cambiar cuando, después de finalmente obtener su residencia legal a través de las leyes de protección para víctimas de violencia doméstica, Esperanza decidió usar su experiencia para ayudar a otras mujeres inmigrantes que estaban atravesando situaciones similares. Comenzó a trabajar como voluntaria en una organización católica que apoyaba a mujeres refugiadas y fue en ese contexto de servicio donde finalmente pudo ver propósito redentor en todo lo que había sufrido. Su conocimiento personal del sistema de inmigración, su comprensión visceral del trauma que estas mujeres estaban experimentando, su capacidad única de hablarles en su propio idioma, no solo lingüístico, sino también emocional, porque ella había estado exactamente donde ellas estaban ahora. Por primera vez en años, Esperanza sintió que su sufrimiento no había sido completamente en vano, que Dios había estado preparándola durante todo ese tiempo oscuro para una misión específica que solo ella podía cumplir con la autenticidad que nace de la experiencia directa, que las lágrimas que había llorado durante tantas noches solitarias ahora se convertían en semillas de esperanza para otras mujeres que necesitaban desesperadamente saber que era posible sobrevivir y eventualmente prosperar. Después de experiencias tan devastadoras, Miguel, de Los Ángeles, California, descubrió propósito similar en su lucha de décadas contra la adicción a las drogas que había comenzado, cuando era apenas un adolescente tratando de escapar del dolor emocional de una infancia traumática. Durante 25 años completos, Miguel estuvo atrapado en el ciclo infernal de adicción, recuperación temporal, recaída y vuelta a empezar, un patrón que destruyó su salud, sus relaciones, su carrera y casi su vida misma en múltiples ocasiones, cuando la sobredosis lo llevaron al borde de la muerte. Si este mensaje está llegando a tu alma en el momento exacto en que necesitas escucharlo, dale me gusta a este video
para que más personas puedan descubrir estas señales de sanación que tal vez están experimentando, sin siquiera darse cuenta. Y comenta qué oración te sostuvo en tu momento más difícil, porque tu testimonio puede ser exactamente la luz que otra persona necesita ver hoy para no rendirse en su propio camino de sanación interior. La quinta señal secreta de que tu alma sanó es que comienzas a experimentar gratitud genuina por pequeñas bendiciones cotidianas que antes pasabas por alto completamente, porque estabas tan consumido por tu dolor que no podías ver nada más allá de él. Esta es una señal particularmente hermosa porque demuestra que tu corazón finalmente tiene espacio emocional para recibir alegría nuevamente, que el dolor ya no ocupa todo el territorio de tu alma, dejando apenas un rincón minúsculo para cualquier otra emoción. Santa Teresa de Ávila habla extensamente sobre esta capacidad recuperada de asombrarse ante las pequeñas maravillas de la creación, de Dios como uno de los signos más claros de que el alma ha sido sanada de sus heridas más profundas. Ella notó en sus propias hermanas carmelitas que aquellas que estaban atravesando momentos de mayo era oscuridad interior, eran incapaces de disfrutar las flores del jardín del convento, los cantos de los pájaros al amanecer, el sabor simple del pan compartido en comunidad, porque su sufrimiento interior creaba una especie de ceguera emocional que las hacía impermeables a cualquier fuente de consuelo o alegría que no fuera el alivio directo de su dolor específico. Pero cuando esas mismas almas comenzaban a sanar gradualmente, a través de la oración perseverante y la confianza renovada en la providencia divina, Teresa observaba que una de las primeras señales de recuperación era precisamente esta renovada capacidad de notar y apreciar las pequeñas gracias cotidianas que Dios siembra generosamente en cada día de nuestra existencia. Cuando estás en medio del dolor más intenso, tu mundo interior se reduce dramáticamente hasta el punto donde solo existe ese dolor y nada más. Pierdes la capacidad de experimentar matices emocionales, de sentir alegría por cosas pequeñas, de agradecer sinceramente por lo que tienes porque tu mente está completamente monopolizada por lo que has perdido, por lo que te fue arrebatado, por la injusticia de tu situación. Pero hay un momento de gracia extraordinaria cuando finalmente comienzas a notar nuevamente el mundo que te rodea. Descubres que puedes reír genuinamente ante algo gracioso sin sentir inmediatamente culpa por atreverte a experimentar alegría cuando tu herida todavía existe. Puedes agradecer sinceramente a Dios por un amanecer hermoso o por una comida deliciosa sin que esa gratitud se sienta como una traición a tu dolor legítimo. Puedes disfrutar la compañía de un ser querido sin que tu mente se dispare constantemente hacia los recuerdos dolorosos que antes dominaban cada momento de vigilia. Esta capacidad renovada de recibir y reconocer pequeñas bendiciones es señal inequívoca de que tu corazón está sanando, de que hay espacio creciente en tu alma para emociones que no sean únicamente dolor, tristeza o IRA, de que estás recuperando gradualmente tu humanidad completa, que incluye no solo la capacidad de sufrir, sino también la capacidad de gozar, de agradecer, de maravillarte ante la belleza que existe incluso en un mundo caído y lleno de sufrimiento. Francisco, de Barcelona, España, describe este fenómeno con palabras conmovedoras después de perder a su hijo de 17 años en un accidente de tráfico. Francisco cayó en una depresión tan profunda que durante casi 2 años fue completamente incapaz de experimentar cualquier emoción, que no fuera dolor aplastante o entumecimiento emocional. Las flores que su esposa colocaba en la mesa no significaban nada para él. Las puestas de sol espectaculares sobre el Mediterráneo que antes lo llenaban de asombro, ahora pasaban completamente desapercibidas ante sus ojos que solo veían gris. Las comidas elaboradas que su familia preparaba para tratar de reconfortarlo no tenían sabor porque su paladar emocional estaba completamente muerto. Pero un día, casi 3 años después de la tragedia, mientras caminaba distraídamente por un parque cerca de su casa, Francisco se detuvo súbitamente cuando escuchó la risa de un niño pequeño jugando con su padre. Y para su propio asombro absoluto sintió una pequeña punzada de alegría genuina en su corazón al observar esa escena de inocencia y amor paternal. No fue una alegría completa que borrara su dolor. No fue una felicidad ingenua que negara la realidad de su pérdida devastadora. Pero fue definitivamente algo más que el entumecimiento gris que había sido su único compañero durante años.
Esa pequeña chispa de capacidad renovada para experimentar emociones positivas fue la primera señal de que su alma finalmente estaba comenzando a sanar, de que Dios estaba trabajando silenciosamente en las profundidades de su ser para restaurar poco a poco su capacidad de vivir plenamente, incluso llevando dentro la herida permanente de su pérdida. La sexta señal secreta de que tu alma sanó es que comienzas a poder ayudar genuinamente a otros que están sufriendo de maneras similares a como tú sufriste, sin que eso te retraumatice o te hunda nuevamente en tu propio dolor. Esta señal es extraordinariamente poderosa porque demuestra que has alcanzado suficiente distancia emocional de tu herida original, como para poder acercarte al dolor de otros sin ser arrastrado nuevamente al tuyo propio. Que has desarrollado lo que Santa Teresa llama caridad madura que puede sostener el peso del sufrimiento ajeno sin colapsar bajo ese peso. Durante las etapas tempranas de tu proceso de sanación, cuando tu herida todavía estaba muy fresca y muy sensible, probablemente descubriste que tenías que alejarte de personas o situaciones que te recordaban demasiado directamente tu propio dolor, porque simplemente no tenías la fortaleza emocional necesaria para sostener tanto tu propio sufrimiento como el de otros simultáneamente. Era necesario ese retiro temporal, esa construcción de límites protectores, porque tu alma necesitaba espacio y tiempo para comenzar a cicatrizar, sin la presión constante de cargar también con el dolor de otros. Santa Teresa observó este patrón repetidamente en sus conventos. Las religiosas que estaban atravesando sus propias noches oscuras del alma a menudo eran completamente incapaces de consolar a otras, hermanas que sufrían porque su propia copa de dolor estaba tan llena que no había espacio para recibir el dolor de nadie más sin desbordarse completamente. Pero hay un momento de gracia extraordinaria, un punto de inflexión que solo Dios conoce con precisión, en el que súbitamente descubres que ahora sí puedes estar presente para alguien que está sufriendo de manera similar a como tú sufriste, que puedes escuchar su historia sin que eso te destruya emocionalmente, que puedes ofrecer consuelo genuino nacido de tu propia experiencia sin que eso te hunda nuevamente en el pozo oscuro del que finalmente has logrado salir con tanta dificultad. Esta capacidad renovada de ser compasivo sin ser retraumatizado es señal clara e inequívoca de que tu alma ha sanado lo suficiente, como para que ahora puedas convertir tu herida en fuente de sanación para otros, tu sufrimiento pasado en instrumento de consuelo presente, tu experiencia dolorosa en testimonio viviente de que Dios sí sana, sí restaura, sí transforma incluso las situaciones más desesperadas en oportunidades de gracia y de crecimiento espiritual profundo. Javier de Medellín, Colombia, experimentó esta sexta señal de una manera que él mismo describe como el momento en que finalmente entendió por qué tuvo que pasar por todo lo que pasó Anne después de perder su negocio familiar que había construido durante 20 años debido a una combinación devastadora de extorsión criminal y crisis económica. Javier cayó en una depresión profunda que casi lo lleva al suicidio porque toda su identidad estaba atada a ese negocio y sin él sentía que no era nadie ni tenía propósito alguno. Durante casi 3 años fue completamente incapaz de hablar sobre su pérdida sin desmoronarse emocionalmente. Evitaba activamente a otros empresarios que conocía porque la vergüenza de su fracaso era demasiado grande para soportar, y rechazaba cualquier sugerencia de que podría usar su experiencia para ayudar a otros porque simplemente no podía imaginar cómo algo tan doloroso podría tener cualquier utilidad redentora. Pero lentamente, a través del acompañamiento espiritual paciente de su párroco y del rosario diario, que comenzó a rezar por pura desesperación, sin realmente esperar resultados concretos, Javier fue recuperando gradualmente su equilibrio emocional y su capacidad de ver su experiencia desde una perspectiva más amplia. El punto de inflexión llegó cuando un joven empresario de su comunidad, que estaba atravesando problemas financieros similares, se acercó a él buscando consejo, y Javier descubrió con asombro que podía hablar sobre su propia experiencia de pérdida y reconstrucción sin ser destruido emocionalmente por esos recuerdos, que podía ofrecer sabiduría práctica y consuelo espiritual nacidos de su propio sufrimiento, sin que eso lo hundiera nuevamente en la desesperación que había caracterizado sus primeros. Años después
del colapso, fue en ese momento preciso cuando Javier finalmente comprendió que Dios había permitido su sufrimiento no porque disfrutara viéndolo sufrir, sino porque tenía un plan más grande que incluía usar esa experiencia dolorosa para equiparlo como consejero compasivo para otros empresarios en crisis que necesitaban desesperadamente escuchar de alguien que había estado exactamente donde ellos estaban y que había logrado no solo sobrevivir, sino eventualmente prosperar nuevamente. Ana Lucía, de Monterrey, México, vivió una transformación similar después de sobrevivir un intento de suicidio que la dejó hospitalizada durante semanas y que la obligó a enfrentar finalmente la depresión clínica severa que había estado negando durante años. Durante mucho tiempo después de su recuperación física, Ana Lucía era completamente incapaz de hablar sobre salud mental o suicidio sin experimentar oleadas de vergüenza aplastante y pánico renovado que la hacían sentir como si estuviera nuevamente al borde del abismo. Evitaba cualquier conversación sobre estos temas, cambiaba de canal cuando aparecían noticias relacionadas y ciertamente no podía imaginar jamás compartir públicamente su propia historia porque el estigma social en torno a la salud mental en su comunidad era tan fuerte que temía el juicio y el rechazo de quienes la conocían. Pero llegó un momento de gracia cuando, después de años de terapia y trabajo espiritual profundo, Ana Lucía sintió un llamado interior a usar su experiencia para romper el silencio que rodea la salud mental en las comunidades hispanas católicas, donde estos temas son frecuentemente tabú. La séptima y última señal secreta de que tu alma sanó es que descubres que puedes finalmente soltar la necesidad de justicia terrenal inmediata, confiando genuinamente en que Dios es el juez último que ve todo, conoce todo y que hará justicia perfecta a su tiempo y a su manera. Esta es quizás la señal más profunda y más difícil de todas porque requiere un nivel de fe madura que solo se alcanza después de haber caminado mucho tiempo por él, desierto del sufrimiento, sin respuestas claras ni resoluciones satisfactorias. Durante las etapas iniciales de tu dolor, probablemente estabas consumido por la necesidad de que quien te lastimó reconociera públicamente su error, pidiera perdón de rodillas, sufriera consecuencias proporcionales a tu dolor, pagara de alguna manera concreta por el daño que causó, o si fuiste tú quien causó el daño. Probablemente estabas obsesionado con encontrar formas de compensar, de reparar lo irreparable, de ganar nuevamente el amor o el respeto que perdiste a través de tus acciones destructivas. Esta necesidad desesperada de justicia inmediata, de resolución clara, de cierre definitivo es completamente natural y comprensible desde una perspectiva humana porque nuestro sentido innato de justicia clama por equilibrio, por correspondencia entre acción y consecuencia, por restauración del orden que fue violado. Santa Teresa de Ávila luchó profundamente con este aspecto de la sanación espiritual, porque su temperamento naturalmente apasionado y su sentido agudo de justicia la hacían especialmente sensible a las injusticias que experimentaba. Cuando personas en posiciones de autoridad abusaban de su poder para obstaculizar su obra, cuando otros tomaban crédito por logros que ella había conseguido con gran esfuerzo, cuando la calumniaban públicamente sin darle oportunidad de defenderse adecuadamente, en sus escritos tempranos se puede ver claramente cómo luchaba con el deseo humano natural de vindicación, de que sus detractores fueran expuestos, de que la verdad finalmente saliera a la luz, de manera que todos pudieran ver que ella había sido juzgada injustamente. Pero a medida que su vida espiritual maduraba y profundizaba, Teresa fue alcanzando gradualmente un nivel de libertad interior extraordinario, donde ya no necesitaba esa vindicación terrenal inmediata, porque su identidad y su paz interior estaban ancladas no en la opinión pública, sino en el conocimiento certero de que Dios veía la verdad completa de cada situación y que su juicio era el único que realmente importaba en última instancia. Como el río caudaloso que finalmente desemboca en el océano infinito después de haber atravesado montañas escarpadas, valles profundos y planicies áridas, llevando consigo las aguas de 1000 afluentes pequeños que se unieron a su corriente durante el largo viaje desde su nacimiento en algún manantial remoto hasta su destino final en la inmensidad del mar. Así es el alma que finalmente alcanza el estado de sanación profunda, que Santa Teresa describe como paz perfecta del espíritu. Ya no luchas desesperadamente contra las corrientes de tu dolor,
ya no te resistes violentamente a la realidad de lo que te sucedió. Ya no gastas tu energía preciosa tratando de cambiar un pasado que es inmutable. En cambio, has aprendido la sabiduría paradójica de soltar el control, de confiar en el misterio de la providencia divina que trabaja incluso cuando no podemos ver ni entender cómo, de descansar finalmente en los brazos eternos que siempre estuvieron sosteniéndote, incluso cuando sentías que estabas cayendo al vacío sin red de protección alguna. Y si hoy, precisamente en este momento, mientras estas palabras penetran tu corazón, fuera el día que Dios eligió desde toda la eternidad para que finalmente reconocieras las señales de sanación que Él ha estado obrando silenciosamente en tu alma durante todos estos meses o años de dolor, aparentemente interminable. Y si estas 7 señales secretas que acabo de compartir contigo son exactamente el mensaje que tu corazón necesitaba escuchar para entender que no estás tan roto como creías, que Dios ha estado trabajando todo este tiempo en las profundidades invisibles de tu ser, que tu sanación ya comenzó aunque tus ojos todavía no puedan ver completamente la obra que su gracia está realizando en ti. Y si el simple hecho de que estas palabras resonaron en tu interior con tanta fuerza es en sí mismo una señal adicional de que tu alma está lista para dar el siguiente paso en su jornada de transformación y restauración, ¿estás dispuesto a confiar en que Dios terminará la buena obra que comenzó en ti, incluso si no puedes ver todavía el cuadro completo de cómo se verá esa obra cuando finalmente esté terminada? Padre, recibe en este momento a cada persona que escucha estas palabras con un corazón herido que busca desesperadamente señales de que su dolor no será eterno, de que hay esperanza real más allá de la oscuridad presente, de que tú no has abandonado a tu hijo en medio de su sufrimiento más terrible. Mira con ojos de misericordia infinita a cada alma que carga heridas secretas que nadie más conoce. Heridas tan profundas que ni siquiera han podido confesar completamente porque las palabras parecen insuficientes para contener el peso de ese dolor. Concédeles la gracia de reconocer las señales sutiles de sanación que ya está obrando en ellos. La humildad de aceptar que tu tiempo no es nuestro tiempo, pero que tu tiempo siempre es perfecto. Y la fortaleza para seguir caminando un día más, incluso cuando el camino parece interminable y el destino permanece oculto en la niebla del futuro desconocido. Bajo la intercesión maternal de Santa Teresa de Ávila, quien conoció íntimamente el sufrimiento humano más profundo, pero que también experimentó, tu capacidad infinita de transformar ese sufrimiento en santidad radiante, te pedimos que toques cada corazón roto que nos escucha hoy, que sanes cada herida invisible que sangra en silencio, que restaures cada esperanza que parecía muerta más allá de toda posibilidad de resurrección. Que estas 7 señales secretas de sanación se conviertan en faros de luz que guíen a tus hijos desde la oscuridad del dolor hacia el amanecer de la paz verdadera que solo tú puedes dar, y que cada persona que reconozca estas señales en su propia vida sea movida a compartir su testimonio de tu fidelidad con otros que todavía caminan en las sombras más oscuras, esperando ver, aunque sea un rayo pequeño de esperanza en su horizonte. Por Cristo nuestro Señor, quien conoció personalmente el sufrimiento más terrible que un ser humano puede experimentar, pero que lo transformó en instrumento de salvación para toda la humanidad. Te lo pedimos con fe, con esperanza y con amor que nunca se rinde. Amén. Suscríbete a este canal si quieres seguir recibiendo mensajes profundos que iluminan los caminos oscuros de la vida espiritual y que te ayudan a reconocer la acción silenciosa de Dios incluso cuando parece que Él está ausente de tu situación dolorosa. Porque aquí en Senderos de Santa Teresa no ofrecemos soluciones superficiales ni promesas vacías, sino la sabiduría probada de los santos que caminaron antes que nosotros por estos mismos valles de lágrimas y que llegaron al otro lado, transformados, purificados, santificados por el fuego redentor del sufrimiento unido al sufrimiento de Cristo. Comparte este mensaje con esa persona que sabes que está sufriendo en silencio, que carga heridas que nadie más puede ver, que necesita desesperadamente escuchar que su dolor no será eterno y que Dios sí sana incluso las heridas más profundas, que jamás fueron confesadas en voz alta. Escribe en los comentarios:
Confío en tu tiempo, Señor, si estas palabras tocaron algo profundo en tu corazón, y deja tu nombre y ciudad para que yo personalmente te incluya en mis oraciones diarias, donde intercedo por cada miembro de esta familia espiritual hermosa que Dios está construyendo a través de este ministerio de sanación y esperanza. Y ahora no cierres este video sin antes ver el mensaje que aparece en tu pantalla, porque quizás sea exactamente la palabra siguiente que tu alma necesita escuchar para dar el próximo paso en tu camino de sanación profunda. Caminamos juntos bajo la luz de Dios, querida familia espiritual, y nunca, jamás, estarás solo en tu dolor mientras permanezcas conectado con esta comunidad de oración, que sostiene a cada uno de sus miembros en el amor misericordioso de Cristo. Santa Teresa de Ávila ruega por nosotros y enséñanos a reconocer las señales de la gracia sanadora que Dios obra silenciosamente en las profundidades de nuestras almas heridas. Amén.